En esta ocasión, los maestristas de Gerencia de Proyectos con mención en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao, grupo de trabajo número 8 del curso Taller de Proyectos Nacionales, vamos a abordar la problemática nacional y realizar una simulación de la proyección del cambio de la matriz energética del Perú al año 2050 en el programa Dinámica de Sistemas Benzín, teniendo como docente al magíster Rubén Gómez Sánchez Soto. Iniciamos evaluando la realidad problemática en el sector energético, lo cual nos lleva a realizarse las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es el propósito que se desea alcanzar? ¿Cuál es el comportamiento en el futuro, proyectándose en el año 2050? Doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, para continuar con la exposición, brevemente indicar cuáles son nuestros alcances. Primeramente es cuál es el problema a resolver, ¿no? En general, el problema a resolver va a ser según la problemática que vamos a abordar y a consecuencia vamos avanzando y en las conclusiones vamos a hablar de estas problemáticas a solucionar, ¿no? Como segundo punto, ¿cuál es el propósito que se desea alcanzar? Eso básicamente refiere los objetivos que se va a tener dentro de la discusión del tema energético que vamos a desarrollar a continuación. Como tercer punto, ¿cuál es el comportamiento en el futuro? Eso vamos a plasmarlo en un programa de dinámica de sistemas, que es el BENSI, y donde vamos a analizar diferentes variables que corresponden al tema energético, ¿no? Para iniciar, con respecto al primer punto, que es cuál es el problema a resolver. En esta parte vamos a analizar cuáles son las problemáticas que están habiendo en el Perú en el tema energético. Y como primer punto quería abordar el tema de lo que es la máxima demanda. En el tema de máxima demanda en el Perú es un tema amplio, un tema que bien se ha discutido en el tema del COES, cómo está la demanda de máxima potencia en el sistema interconectado, ¿no? Básicamente en el año de 2022, en este año presente, la máxima demanda que se tiene es un poco más de 7 gigavatios, es en una hora punta, ¿no? Y en esa hora punta participan varios consumidores, varios usuarios finales, y de entre ellos destaca, por ejemplo, lo que es el tema de la minería, que está con una participación en el consumo de energía, un 43.9%, que es un porcentaje importante a nivel de las demandas que se tienen a nivel nacional. Y como segundo punto también, acá analizamos cómo está la tasa de crecimiento en el tema de la demanda de energía en el Perú. Se tienen distintos valores de tasa de crecimiento en diferentes años y para el año 2022, por ejemplo, se tiene tasas de crecimiento al 3%. Eso en tema relacionado, digamos, al estudio que tiene el COES proyectado, registrado, y si bien es cierto, dentro de la base de datos del COES se tiene más datos a lo que corresponde al tema de crecimiento, ¿no? El COES desarrolla estudios de proyección de máxima demanda en función de muchas variables, entre ellos está el crecimiento poblacional, el crecimiento del PBI, y con todos esos factores ellos estiman, por ejemplo, cada cierto tiempo una tasa de crecimiento. En este caso, en este año 2022, ellos tienen una proyección de demanda del año 2032. Y es importante, y acá se puede ver, por ejemplo, en el año 2032 se tiene una tasa de crecimiento de 3.63. A comparación al año presente, es un crecimiento sostenido, ¿no? Y eso es importante porque con ello ahí vemos, digamos, el termómetro, cómo está el crecimiento de la demanda de energía en el Perú. Y justo en ese aspecto, por ejemplo, también es importante analizar cómo es la participación del parque de generación, cómo es que se despacha, digamos, el tema energético. Y acá en el cuadrito hay una distribución de porcentajes donde se ve claramente, ¿no?, cómo es la participación del despacho de energía en el Perú. Por ejemplo, eh, lo que está marcado en rojo indica 45.5% para lo que es el despacho con generación con gas. Entonces es importante enfocar, resaltar, digamos, este tema ahí de la generación de gas, porque ahí se ve, ¿no?, cómo participa y cómo es que gran porcentaje de la generación en el Perú es con gas. Prácticamente estamos quemando el gas, digamos, para generar energía eléctrica. Y si bien es cierto, el gran usuario, el gran cliente final que consume esa energía por generación con gas, obviamente es la minería, ¿no?
Recordemos que en el 2020, en el 2004 se empezó, digamos, a promover proyectos mineros grandes, y para cubrir toda esa demanda tuvo que haber una generación importante, ¿no? Y ahí es donde participó en gran cantidad, gran porcentaje, como vemos acá en las estadísticas, el tema de generación con gas. De igual forma, el tema energético con la generación hidráulica también tiene una participación mayor, ¿no? Que es un 49,6%, que es la base, digamos, del tema de generación de energía. Como segundo punto tenemos cómo está, digamos, diversificada la energía eléctrica en el Perú. Si acá vemos en las diferentes estadísticas que se muestra acá en la diapositiva, vemos las diferentes participaciones de los parques de generación. Por ejemplo, en la primera gráfica vemos que cómo evoluciona, digamos, el parque de generación con energía hidráulica. Ahí vemos que en el tiempo se ha estado teniendo un crecimiento sostenido, pero sin embargo, a partir del 2004 se tuvo una caída, digamos, en el tema de generación hidráulica, pero se ha promovido en gran cantidad lo que es el tema con generación con gas. Y eso específicamente por ciertas cargas que necesitaban ser atendidas, ¿no? Como es el caso de consumo de las empresas mineras. Y como vemos también cómo es el crecimiento del PBI, digamos, en el Perú, a medida que crece el PBI también crece, digamos, se promueve mejor los proyectos, digamos, de generación de energía porque el consumo también sube. Ambos son directamente proporcionales y, y acá se ve, digamos, esas tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo, ¿no? Como tercer punto, resaltar el tema de lo que es la matriz energética. Bueno, en un ámbito internacional y nacional, ¿no? En el ámbito internacional, por ejemplo, es interesante analizar acá el tema de matriz energética, y básicamente prima acá lo que es la energía a base de petróleo. Como podemos ver, tiene un gran porcentaje y es una de las raíces principales por qué, digamos, se siguen emitiendo CO2 al sistema, porque prevalece, digamos, acá la energía en el mundo con petróleo. Bajar esos porcentajes en el mundo va a ser va a tomar tiempo, ¿no? Y va a depender de muchas políticas, de muchas acciones, y migrar, digamos, a una generación de energía amigable va a depender de muchas tecnologías y cómo se promueva, por ejemplo, la energía renovable a nivel mundial. En el tema nacional, por ejemplo, es acá los porcentajes que se muestran, ¿no? Por ejemplo, en el tema hidráulico tenemos una participación del 66%, el tema térmico, que implícito está ahí el tema del gas, que es un 30%, entre el eólico y solar tenemos un 4% de participación. Si bien es cierto, al año en 2022, estos porcentajes de participación del parque de generación con energía renovable es bastante bajo, ¿no? Pero todavía están en camino, digamos, de generarse más proyectos, de construirse, digamos, más centrales con energías renovables. Estamos en ese camino, ¿no? Hay planes, digamos, de promover eso. Y si bien es cierto, también hay recursos que tenemos en el mapa del Perú, que están en diferentes partes, ¿no? Sea en el norte, en el centro, en el sur. Ahí está la energía disponible. No más falta, digamos, promover, tener mejor acceso, digamos, tecnológico a ese tipo de generación. Como quinto punto, digamos, analizar un poco lo que es el tema de la emisión de CO2. El tema de emisión de CO2, como hemos visto en la gráfica anterior, en la matriz energética mundial, que prevalece más el tema de generación con petróleo, por ejemplo, la energía a base de petróleo, es el que más emite, ¿no? Ese problema del mundo de la emisión de CO2 es un problema fundamental y hay muchas políticas internacionales, digamos, para poder tratar este tema o esta emisión de CO2 a nivel mundial. En el caso peruano es un poco peculiar, digamos, en el tema de las estadísticas que se tienen. Por ejemplo, en el tema de generación de energía tenemos un porcentaje de emisión de CO2 de 29,1%. Eso es importante porque nuestro ámbito, digamos, en el tema energético, tiene una gran participación, digamos, en la emisión de CO2. Y esto básicamente sería, digamos, el que directamente genera CO2 serían las centrales a gas. Entonces, si nosotros mejoramos la política de generar, digamos, generar energía con el tema de gas, ahí podríamos disminuir el porcentaje de emisión de CO2 en general. Por ejemplo, la industria no especificada, por ejemplo, tiene una participación importante que es el 20,4%. Eso refiere, digamos, a las industrias en general que se tienen en el Perú, que trabajan, digamos, consumiendo energías no renovables, sea gasolina, sea petróleo, diésel, otros derivados, ¿no? Y en el cuadro al lado tenemos, por ejemplo, las emisiones de CO2 en diferentes escenarios, ¿no? A qué cantidades se emiten, y ahí se puede apreciar cómo es el crecimiento sostenido, digamos, de la emisión de CO2.
aún las políticas, digamos, de disminuir la emisión de CO2 todavía no se brusca. Imagino que en el tiempo, en el pasar de los tiempos, estas curvas van a disminuir, ¿no? Pero a lo que vemos ahí aún se tiene, digamos, un buen porcentaje, una tasa de crecimiento importante en lo que es la emisión de CO2. El tema de gas natural. Otro problema que tenemos en el Perú es el tema de las reservas. Si bien es cierto, hace un momento comentamos de cómo está, digamos, el parque de generación con respecto al tema de gas natural, es que nuestra matriz energética tiene una participación importante en la generación con gas, pero es una energía no renovable y tenemos unas reservas probadas fijas. Nuestras reservas probadas en el Perú es en una cantidad determinada y a medida que vamos pasando el tiempo, esas reservas van disminuyendo. Entonces hay ciertos cálculos donde nos indica que las reservas en el tiempo se van a terminar. Con esto las reservas probadas en el Perú tiene un cálculo aproximado que se va a terminar en el año 2023. Como pueden ahí apreciar en la curva que está entre amarillo y colores similares, tenemos un contrato, digamos, con el tema de la exportación al exterior del Perú cercano al año 2023. Entonces, cumplir, digamos, nuestros contratos de exportación es importante, ¿no? Pero véanse que al cumplir, al finalizar la exportación, el contrato de exportación, vemos que también las reservas van a estar en declive. Entonces, eso va a ser un poco trágico en el tema de déficit energético, ¿no? Entonces, eso implica que el año 2030 nuestras reservas de gas ya no van a poder cubrir la demanda de energía en el Perú. Y eso va a ser un problema generalizado, ¿no? Entonces, hasta ese entonces las políticas energéticas van a tener que cambiar, van a tener que mejorar, tal vez tener una mejor tasa, digamos, de crecimiento en el tema de generación de otras fuentes, ¿no? No del gas natural. Entonces, ese es un problema generalizado que va a pasar en el 2030. Va a ser paulatino, eso sí, ¿no? No va a ser, digamos, algo que va a pasar de pronto, sino es algo que para ese entonces tenemos que solucionar, digamos, este tema o esta problemática, ¿no? Como siguiente punto, el nodo energético del sur. Es uno de los problemas importantes en el Perú. Lo que pasa que en el sur del Perú se tenía proyectado diferentes cargas grandes que proveer de energía. En este caso serían, digamos, diferentes mineras, diferentes industrias que se tenían pensado en el sur del Perú. El problema es que hasta ese entonces se tenía proyectado alimentar todas esas cargas grandes con el tema de gas proveniente de Camisea, ¿no? Entonces, para ello se han trazado ductos o gaseoductos para llevar gas y tener una central térmica allá en el sur, en el puerto de Hilo. Pero eso no pasó, ¿no? Por diferentes temas, por la problemática de la corrupción que hubo, del tema gasífero en el ducto de gas que estaba proyectado para ese entonces. Y por lo que el tema, digamos, de reforzar el nodo energético del sur fracasó, ¿no? Ahí quedó en el camino como proyecto. Entonces, a eso tuvieron que ir a planes de contingencia para resarcir, digamos, esa demanda que había en el sur. Porque si bien es cierto, los proyectos mineros u otras industrias en el sur ya están operando, ¿no? Por ejemplo, la mina Las Bambas, Quellaveco, otras cargas grandes, ya están allá funcionando, ¿no? Entonces, ¿quién está supliendo esa energía? Va a ser un poco increíble lo que les voy a decir, ¿no? Lo que pasa es que se han implementado líneas de transmisión de gran capacidad que están supliendo, digamos, esa máxima demanda, pero son tan grandes esas demandas que esas líneas de transmisión están colapsando, ¿no? Como ven en la gráfica de la izquierda, hay curvas de colapso que están habiendo. Cuando se llega, digamos, en el tema de transmisión al punto de colapso de tensión es algo grave, ¿no? Ahí un pulso de energía que entre en el sur puede sacar de servicio, digamos, prácticamente todo el área sur, digamos, en el tema energético. Entonces es un problema grande, generalizado, que ya se está viviendo, ¿no? Prácticamente a estas alturas, esas líneas de transmisión que están supliendo toda esa demanda del sur están en rojo. Y ese es un problema generalizado, ¿no? Hasta que no se tenga, digamos, solucionado el problema energético del nodo energético del sur. Eso como para concluir, digamos, con los problemas. Como siguiente punto tenemos cuál es el propósito que se desea alcanzar en esta discusión. Bueno, como propósito nos hemos trazado una línea del tiempo de cómo más o menos queremos atacar el problema energético. Si bien es cierto, en la actualidad tenemos una matriz energética establecida y se tiene como plan al año 2050 tener otra matriz energética, ¿no? Con más diversificada, diferente, con diferentes porcentajes a la que se tiene actualmente.
Por ejemplo, sería interesante, digamos, tener en el tema hidráulico una participación de 37, por ejemplo. En el tema renovable, mucho más, un 58%. Estos porcentajes pueden variar, va a depender, digamos, de los proyectos que se pueda hacer en el camino, cómo se puedan, digamos, realizar más proyectos, digamos, en estos rangos de tiempo, ¿no? Pero básicamente eso es el plan, digamos, mejorar la matriz energética a ese tiempo y obviamente ya no depender, digamos, en el tema energético de la generación con gas. Eso en consecuencia va a traer, digamos, una disminución de CO2 importante, ¿no? Junto con ello también va a ser importante la prospección, por ejemplo, en el tema del gas, tener, digamos, descubrir más reservas. Eso va a ser algo vital porque eso ayudaría, digamos, o valdría la pena, digamos, desarrollar un proyecto importante, digamos, de la masificación del gas. Si bien es cierto, el gas va a terminar en el año 2030, ahí vamos a tener caída de las reservas de gas. Masificar el gas va a valer la pena siempre y cuando, digamos, reemplacemos las generaciones con gas con otras energías alternativas como las renovables, ¿no? Y otro punto que ayudaría, digamos, a sostener esa masificación del gas sería descubrir más pozos gasíferos o yacimientos gasíferos y con eso, digamos, mantener nuestras reservas a nivel nacional, ¿no? Pero aparte de eso, vamos a hacer una prospección interesante en lo que es el tema de energías renovables y, y como siguiente punto pasarle al compañero para que pueda exponer en este punto de la energía hidráulica. Muchas gracias. Sí, gracias por el pase, compañero. Continuando con la exposición, vamos a exponer en esta oportunidad lo que es el tema de la energía hidráulica en el país. Se dice que son muchas las ventajas de la energía hidráulica. Es renovable, limpia y puede abastecer de electricidad a varias generaciones a bajo costo a partir de fuentes locales en comparación con la generación de energía a base de energías térmicas, ¿no? En el caso de los proyectos de generación de energía eléctrica, el Estado en su rol promotor y en el marco de las normas y las leyes del sector eléctrico ha otorgado una serie de concesiones o autorizaciones para nuevos operadores eléctricos para que ingresen al mercado eléctrico peruano, garantizando de esta manera la cobertura de la demanda eléctrica actual y futura para que ésta sea cubierta. La energía hidroeléctrica es una fuente de energía renovable y compatible con el medio ambiente, no contamina el aire y genera las menores emisiones de gases de efecto invernadero entre todas las tecnologías de generación eléctrica. Este es un factor extremadamente importante ya que la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los mayores desafíos ambientales que enfrenta el mundo hoy en día. Más del 60% de nuestra energía hidroeléctrica que se genera en el país es producida con agua proveniente de las áreas naturales protegidas y alrededor del 55% de esta energía proviene de las centrales hidroeléctricas, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Es así que hemos elaborado un cuadro para mostrarles los proyectos que nuestro país viene ejecutando con diferentes empresas que, como ya dije, les ha dado nuevas concesiones y dar nuevas concesiones a las ya existentes que vienen laborando en nuestro país, ¿no? Es así que dos centrales hidroeléctricas que están a punto de finalizar su construcción, las cuales voy a detallar, que está ahí en el cuadro que ustedes están viendo, que, bueno, la primera viene a ser la central hidroeléctrica de Sangabán 3. Sangabán 3, puesto que ya en ese mismo río, en ese mismo afluente, ya vienen funcionando dos hidroeléctricas con el respectivo nombre, la 1 y 2, y como acabo de comentar, esto se está a punto de inaugurar la central hidroeléctrica de Sangabán 3 con una potencia instalada de 205.8 megawatts, la cual se encuentra en el departamento de Puno, en la provincia de Carabaya y en el distrito de Sangabán. La siguiente central hidroeléctrica es la central hidroeléctrica de Manta, con una potencia instalada de 19.78 megawatts, que está ubicada en el departamento de Ancash, en la provincia de Corongo.
que también está a punto de ser inaugurada por nuestro país, la cual va a ser muy beneficioso. Y por último, quería comentarles del proyecto más grande de entre todas las que tienen a la vista, que es el proyecto de la central hidroeléctrica Chadín 2, que eh, si esta hidroeléctrica en los próximos años llegaría a funcionar, tendría una potencia instalada de 600 megawatts, la cual va a estar ubicada en el departamento de Cajamarca, provincia de Selendín, en el distrito de Cortegana, la cual, como dije, de todas las que podemos ver es la más importante y la más grande, la cual va a poder aportar mucha más energía para nuestro país y de esta manera no depender tanto de las energías que tanto contaminan el ambiente en nuestro país. Bueno, es así como, repito, deseamos de que el gobierno ponga un poco más de énfasis para lograr estos proyectos que se tienen para futuro y con una visión al 2050, ¿verdad? Con eso concluyo mi participación. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a ver la generación de energía para la cual se viene inyectando la matriz energética nacional. Entre ellas tenemos la generación de energía térmica, la cual se genera en las centrales termoeléctricas o centrales convencionales que tenemos en el país. Estas centrales termoeléctricas generan la energía eléctrica a partir de la energía liberada por combustibles fósiles, ¿no? En los cuales se viene utilizando el petróleo, el gas natural, también se viene utilizando el carbón, entre otros, ¿no? Lo que ya se ha identificado, y es de conocimiento público, que al realizar la quema de estos combustibles se liberan, ¿no?, grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, o el conocido gas CO2, del cual contribuye al efecto de invernadero o calentamiento global, lo cual no es parte de la problemática mundial a la cual nosotros como país también estamos colaborando para poder evitar, ¿no? Según ENGIE, en el Perú la producción de energía termoeléctrica en el 2022 ascendió a 981 gigawatts hora, ¿no?, representando un aumento del 9% en comparación al primer trimestre del año 2021. Esta generación de energía eléctrica se viene generando en las centrales termoeléctricas de Chilca 1 o Chilca 2, ¿no?, consumiendo gas, carbón, diésel, entre otros combustibles fósiles, lo cual, bueno, está contribuyendo al calentamiento global, y nosotros estamos viendo la manera de poder reducirlo paulatinamente con una proyección al año 2050, ¿no? Entre las propuestas se tiene la generación de energía termoeléctrica utilizando como combustible el hidrógeno verde. Esa es una de las alternativas con las cuales se está planeando, ¿no?, paliar el impacto que están generando la quema de estos combustibles fósiles. También como alternativa en el país tenemos, ¿no?, la generación de energía con los parques eólicos, tenemos la generación de energía hidráulica, también tenemos bastante potencial en el tema solar. Se puede utilizar la energía mareomotriz, la energía geotérmica, entre otros recursos renovables con los cuales contamos, ¿no?, ampliamente en el país. Eh, bueno, en el Perú se viene invirtiendo, y también esa es la perspectiva, ¿no?, que nosotros invocamos a generar proyectos de inversión para construir parques eólicos o implementar nuevas centrales hidroeléctricas y poder paliar de alguna manera el impacto que se viene generando, ¿no?, al producir energía termoeléctrica. En este contexto se necesita
mayor inversión, se necesita generar proyectos de inversión de gran envergadura, los cuales nos permitan inyectar al sistema interconectado nacional la generación de energía renovable, lo cual es muy importante, ¿no?, para mantener la producción en el sector minero, en el sector industrial, en, el, en, en diferentes contextos, ¿no?, en los cuales viene desarrollando el país. Eso es muy importante, ya que de esta manera nos va a permitir mantener una fuente de energía renovable, constante y amigable con el medio ambiente. Bueno, doy pase a mi compañero para continuar con la exposición. Muchas gracias. Para finalizar, tenemos la última pregunta, que sería ¿cuál es el comportamiento en el futuro? Bueno, para abordar este último punto, nosotros nos hemos basado en un programa de simulación de dinámicas de sistemas, que básicamente trata de simular las variables que se tienen en el sistema, en este caso el tema de energía, ¿no? El modelamiento en el programa de simulación de dinámicas de sistemas tenemos estas variables. Es un sistema de ecuaciones diferenciales que simulan las variables que se van a modelar acá. Tiene una entrada y una salida que simula un estanque, ¿no? Cuando el estanque se llena es porque hay un grifo que está llenando el estanque y hay otro que está descargando. Eso básicamente es el modelamiento básico del sistema y estas son las variables que se relacionan a través de esta ecuación. Para poder modelar cualquier sistema, sea, digamos, en este caso el tema de energía, hemos construido nosotros un diagrama causal, que en ello se correlacionan diferentes variables, ¿no? En este caso el tema de máxima demanda, la potencia disponible, y también con esto ver la emisión de CO2, ¿no? Es el diagrama causal. Con este diagrama causal se va a una siguiente etapa que es construir prácticamente el modelamiento en el programa Benzene, que sería el diagrama Forrester. Y ahí ya se correlacionan las variables, se unen, digamos, los lazos de las variables entre diferentes bloques del modelamiento, ¿no? Y con esto voy a dar pase a poder verificar el modelamiento que hemos desarrollado en el programa Benzene. El programa de simulación de dinámicas de sistemas Benzene correlaciona diferentes variables que para nuestra discusión vendrían a ser las variables del tema de energía. La primera variable de nivel que nosotros hemos analizado es el tema de máxima demanda, y como segundo variable de nivel que hemos analizado son las reservas que se tienen en el tema energético, ¿no?, del parque de generación de energía. Como tercera variable también tenemos lo que es la emisión de CO2, que pueden apreciar acá. Y último, el análisis, la correlación de las variables en el tema de la matriz energética. Vendrían a ser estos 3 puntos: tema hídrico, térmico y energía renovable. A través de nuestro diagrama causal hemos correlacionado las variables en el Benzene. Se tiene este diagrama en general, ¿no?, el diagrama Forrester. Con esto hemos desarrollado las simulaciones de las dinámicas del sistema del tema energético, y como pueden apreciar acá vamos a pasar a ver lo que es el modelamiento de la máxima demanda, y eso tiene que cubrir lo que se ha proyectado en los estudios que se ha hecho a través del COES. Acá podemos simular. Esta es la máxima demanda, tanto en el año 2022 hacia el año 2050, y se tienen las proyecciones acá, ¿no? Por ejemplo, en el año 2022 se tiene un poco más de 7 gigawatts, y proyectado al año 2050 se tiene un poco más de 16 gigawatts. De igual forma, en el tema de la reserva de generación de energía, acá vamos a poder apreciar lo que es las reservas que se tiene para el año 2050. Como potencia instalada, actualmente tenemos un poco más de 11 gigawatts, y al 2050 se tiene proyectado una potencia de poco más de 16 gigawatts. En el tema de la matriz energética, esta es una proyección realista que se ha hecho en un escenario base, y se tienen estas proyecciones de las matrices energéticas hacia el año 2050. Si bien es cierto, partimos de una
matriz energética, digamos, pobre en energías renovables, y hacia el año 2050 se pretende, digamos, potenciar más lo que es el tema de energía renovable, ¿no? En cercano a un 60%. Va a depender de nuestras políticas internas de querer esto, elevar más esta tasa, ¿no? Tal vez un 80%, un 90%. Va a depender bastante, digamos, de cómo apliquemos las políticas en el tema energético. Y para finalizar, la emisión de CO2, que estrechamente estaría relacionado a lo que es la generación con energía con gas natural. En este entender, tenemos una proyección o un cálculo aproximado que en 2030 van a disminuir las reservas. Y esto es un causal directo, digamos, de la disminución del CO2 en el medio ambiente. Como pueden apreciar, efectivamente, en el año 2022, actualmente se tiene más o menos 12 megatoneladas de emisión de CO2. Y para el año 2050 se tiene proyectado disminuir más, ¿no? A 0.7 megatoneladas de CO2. Eso en el parque de generación con gas. Eso sería para finalizar. Muchas gracias. Con el modelamiento antes mostrado en el programa Benzín, acá se tienen las reproducciones que se han desarrollado, ¿no? Tanto la de máxima demanda en la parte izquierda, que es lo que se ha registrado o se ha obtenido de la base de datos del COES, y en el lado derecho lo que se ha simulado en el Benzín. De igual forma en la que es la potencia del parque de generación de energía, ¿no? Tanto los datos del COES y lo que se ha simulado en el Benzín. Y ahí están las reproducciones que se han proyectado en el programa Benzín. De los resultados de simulación, como se puede ver acá, ¿no? Cómo están las reservas en el parque de generación de energía, cómo están las reservas propiamente dichas, digamos, en el parque de generación. Acá también se muestran cómo están evolucionando el tema de matriz energética hacia el año 2050. Y ahí se pueden apreciar, ¿no?, las diferentes curvas que corresponden. También la emisión de CO2, que se ha obtenido que al caer, digamos, las reservas de gas en el año 2030, también baja la emisión de CO2, ¿no? Hay un aspecto interesante que quería también resaltar acá, cómo es la participación en la producción de energía, tanto en el área estatal y también privada, ¿no? Si bien es cierto, acá prima más, digamos, lo que es tema de generación con una empresa privada. Es donde prima más, donde genera más, digamos, en el tema energético, ¿no? Y de igual forma también el tema de máxima demanda, las mineras son las que tienen buena participación en el consumo de energía en general. Con esto concluyo, digamos, para finalizar esta discusión con los siguientes temas. Como conclusiones, acá tenemos 5 puntos importantes que resaltar, y empiezo con la primera. Primeramente, desarrollar y promover la generación de energía con miras a diversificar la matriz energética con energías renovables mayores al 60% del año 2050. Como segundo punto, promover la generación de energía renovable para fortalecer el nodo energético en el sur, antes de la caída de las reservas de gas natural en el año 2030. Como tercer punto, disminuir la generación de energía con gas natural, promover la masificación, uso eficiente del gas natural y descubrir nuevos yacimientos gasíferos. Como cuarto punto, promover la investigación en el desarrollo tecnológico para generación de energías renovables y alternativos, como centrales de bombeo, generación de hidrógeno, y etcétera, ¿no? Y finalmente, flexibilizar las normas de acceso tecnológico para energías renovables con la empresa privada y estatal. Si bien es cierto, en esta parte la privada tiene buena participación tanto en la generación y en la demanda, y va a tener que ser compartido, digamos, el desarrollo en general. Esto sería como conclusiones por parte del curso de taller de proyectos nacionales, donde se ha discutido este tema, que en su momento se ha discutido, y eso sería por nuestra parte. Muchas gracias por la atención. Una vez revisada la problemática de la generación de energía en el Perú y la matriz energética proyectada al año 2050, evaluado las reservas disponibles y las alternativas para generar energía e inyectarla en la matriz energética nacional, agradecemos a todos por la atención prestada. Muchas gracias.